Hola gente linda, este video es para seguir trabajando con funciones racionales. Vamos a ir ya al sumo, a la última expresión de función racional, que es cuando tenemos el cociente de dos polinomios. Por eso ahí en pantalla me sale función racional de la fórmula f de x igual a p de x sobre q de x, en donde el polinomio q de x, que es el polinomio divisor, tiene que ser distinto del polinomio nulo, es decir, distinto de cero, porque obviamente si el polinomio nulo, como no podemos dividir en matemática por cero, no tendría sentido la expresión. Y acá tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos una función f de x, donde en el numerador tenemos un polinomio de grado 1. En particular este es un binomio, porque tiene dos términos. En el denominador tenemos otro polinomio, que también es un binomio, pero es de grado 2. Acá tenemos un ejemplo 2, en donde en el numerador tenemos un polinomio, que es un trinomio, que es de grado 2, y en el denominador también tenemos un trinomio que es de grado 2. Vamos a empezar con el más sencillo de ellos, con este ejemplo, el ejemplo 1, y después vamos a continuar con este, lo vamos a ver en un graficador, vamos a hacer el análisis completo. Vamos a borrar el lienzo, bueno, voy a bajar un poco el lienzo, para no perder todas las funciones. Bajamos, bueno, ahí tenemos las dos funciones que vamos a trabajar. Empecemos con f de x, que es la primera que tenemos. Activemos el lapicito, ahí está. Un lapicito que es mi dedito. Bueno, con la primera función f de x, como en todas estas funciones, lo primero que voy a hacer siempre va a ser determinar el dominio de la función. Bueno, obviamente está haciendo cualquier cosa, ahí está. A ver si me deja, bueno, volvemos atrás y lo voy a borrar. Casi, ahí lo borro. Bien. El dominio de la función. Para determinar el dominio de la función, lo que tengo que saber es que las funciones racionales voy a sacar del dominio. El dominio de la función en general siempre vamos a decir son todos los reales, menos, y acá vamos a sacar aquel o aquellos valores que me anulen el denominador, porque en matemática no puedo dividir por 0. En este caso el denominador es x cuadrado menos 1, ¿sí? Como el denominador es x cuadrado menos 1, saber que anula x cuadrado menos 1, que es un polinomio de grado 2, me serviría factorizarlo el polinomio, porque si lo factorizo, básicamente voy a poder saber fácilmente cuáles son las raíces, es decir, voy a poder saber al mismo tiempo, según el teorema del resto, lo que anula los polinomios. Yo tengo en este caso el polinomio x cuadrado menos 1. ¿Qué análisis voy a hacer? Primero lo voy a factorizar, este polinomio que es de grado 2, que lo puedo seguir factorizando. En este caso es una diferencia de cuadrados, el caso de factorio sería que es igual al producto entre la suma y diferencia de las bases de los cuadros, es decir, x menos 1 y x más 1. Así quedaría factorizado, y eso es equivalente a x al cuadrado menos 1. Si esto es equivalente a x al cuadrado menos 1, y yo me estoy preguntando qué valores anulan ese polinomio, lo que puedo hacer, lo que estoy haciendo es la siguiente pregunta: ¿qué cosa hace 0? Esto es una pregunta que me hago, al producto x menos 1 por x más 1. Bien. ¿Qué cosa hace 0 cualquier producto? En general esto lo tienen que guardar siempre en matemáticas. Yo tengo a por b por c, y así podría tener por d, por lo que fuere, igual a 0. Si tengo igual a un producto igual a 0, eso implica que o a es igual a 0, o b es igual a 0, o c es igual a 0. Porque cualquiera de los tres que fuera 0, incluso podrían ser los tres juntos, dos de ellos, no importa, el producto se va a hacer 0. Siempre que un factor sea 0 en un producto, el producto se va a hacer 0. Bien, entonces, la conclusión inmediata que puedo hacer acá es que entonces, vamos a empezar a incorporar símbolos, esa flechita doble es entonces, y estas O en matemática y en lógica se escriben así, O. Bien, entonces, o sucede que el x menos 1 es igual a 0, o que el x más 1, es decir, cualquiera de los dos factores, es igual a 0. ¿Por qué? Porque tengo un producto entre dos factores, un factor es x menos 1, el otro factor es x más 1, y si el producto está igualado a 0, lo que hace 0 a ese producto es que cualquiera de los factores sea 0. Entonces ahora resolviendo estas dos ecuaciones por separado, acá me va a quedar que x igual a 1, y acá me va a quedar que x igual a menos 1.
Cualquiera de los dos valores, o 1 o menos 1, me va a hacer 0 este producto. Por ende, me va a hacer 0 este producto. Por ende, me va a hacer 0 esto que es el polinomio que está como denominador. Entonces, los dos valores que me anulan ese polinomio son las raíces de ese polinomio que tengo factorizado, que son 1 y menos 1. Y es lo que voy a sacar de los reales. Se anota acá. Los reales menos el 1, punto y coma, y el menos 1. Y ahí quedó determinado el dominio del análisis ese que hicimos. Siempre, cuando vamos a empezar a trabajar con un cociente de dos funciones, de dos polinomios, hay que determinar que anule el polinomio que está en el denominador, porque eso no va a poder estar en el dominio de la función. Así que yo ya sé que esos dos valores no van a estar en mi dominio. Vamos a continuar con el análisis, sacando algunos puntos importantes, como la ordenada al origen de la función, o los ceros de la función. Las raíces, ¿sí? Los ceros. Continuemos con eso, entonces déjenme borrar esto que me molesta. Ahí está. Y borremos esto otro que también nos molesta. Ahora sí. Chao. Vela chao, esto y chao esto. Y chao eso. Ahora sí. Continuemos entonces con el cálculo de la ordenada al origen. Ahora ya tenemos un primer resultado. Vamos a calcular la ordenada al origen. Para calcular la ordenada al origen hacemos x igual a 0, acuérdense. Hacemos x igual a 0 siempre. Al hacer x0, veamos qué nos queda. Vamos a calcular f de 0, que es igual a 0 menos 1 sobre 0 al cuadrado menos 1. En definitiva me queda menos 1 sobre menos 1, que me queda 1 positivo. Entonces mi ordenada al origen es 1 positivo. Ese es el análisis. Ahí lo borramos, así tengo lugar. Total, yo... ¡No! Corre todo. Ahí está. Volvamos. Ahí está. 1 nos quedó el ordenado al origen. Hicimos x igual a 0 y acabamos de descubrir que nuestro ordenado al origen es... Vamos al análisis de la raíz o ceros de la función. Vamos a calcular lo que son los ceros de la función. Para ello, ¿qué hacemos? Hacemos y igual a 0, lo que es lo mismo la función igual a 0. Entonces planteamos eso, 0 igual a la función, que es x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Bien, nos va a quedar que 0 por, y entre paréntesis, x cuadrado menos 1. Acá siempre se van a equivocar si no ponen el paréntesis, hacen desastre. Presten atención a eso. Bueno, y acá 0 por lo que fuere es 0. Ese 0 es igual a x menos 1. Y sigo despejando y me queda que 1 es igual a x. Entonces el 0 de la función, 1 igual a x. Puedo borrar ya y guardemos ese resultado. Borremos esto, 0, 0. Borremos el cálculo que ya lo hicimos y me queda 1 igual a x. Y ese es mi 0. O sea, el 0 en realidad es 1. Al igual que la ordena al origen. Y borremos esto que me está molestando. Chao. Ya calculado el dominio de la función, lo ordena al origen de la función y los ceros de la función. Una vez que he calculado, sobre todo después del dominio, ya podría empezar a trabajar con la función simplificada, es decir, lo ordena al origen y los ceros, incluso lo podría haber calculado con algo que se va a llamar la función simplificada. Después después que yo calcule el dominio, siempre que calcule el dominio, lo que puedo hacer como un segundo paso es simplificar la estructura de la función. En este caso mi función es así, f de x igual a x menos 1, pero ya vimos que abajo, en vez de tener x cuadrado menos 1, lo puedo escribir factorizado como, y conviene siempre, x menos 1 por x más 1, factorizado. Y ahora lo que me permite esto es decir que yo puedo dividir numerador y denominador por x menos 1, es como si simplificara esto, y me queda 1 sobre x más 1. Y puedo trabajar de ahora en adelante, después que determine el dominio,
con la función simplificada, pero solo después que determine el dominio. Y obviamente me va a convenir trabajar con la función simplificada, porque la función simplificada ya tiene la estructura de una función que es más fácil, que es la fórmula k, que es el caso del número 1, sobre ax más b. ¿Quién es A? A es el 1 que va ahí y B, ¿quién es? Es ese 1. Entonces, con la fórmula simplificada va a ser más fácil trabajar, pero lo puedo hacer siempre después que haya determinado el dominio de la función. Porque si no puedo caer en un error. Si yo trabajo con la fórmula simplificada directamente, primero simplifico y después calculo el dominio, como la fórmula es 1 sobre x más 1, lo que anula el denominador es solamente el valor menos 1. Y me hubiese olvidado de sacar del dominio el otro valor importante, que era el valor 1, que también tuvimos que sacarlo del dominio. Por eso la fórmula simplificada se utiliza después que se calcule el dominio. Ya vimos que para obtener la fórmula simplificada, lo que hice fue simplificar factores del numerador con un factor del denominador. Pero para tener factores necesito tener las expresiones factorizadas. Por eso factoricé el polinomio que estaba en el denominador. Pero vuelvo a insistir después de que calcule el dominio. Bueno, de ahora en más podemos trabajar con esta fórmula que es la simplificada. Voy a borrar un poco estas cosas de acá. Ya hecha la aclaración, ya que el color ordena el origen, los ceros, voy a trabajar directamente con la fórmula simplificada, que va a ser más fácil. Voy a borrar eso que me está molestando, esto que me está molestando, esto que me está molestando, y por último, esto que me está molestando. Y eso no me lo elimino. Ahora sí. Bien. Me está faltando entonces ver las asíntotas, por ejemplo. Acuérdense que vamos a trabajar con la fórmula ya simplificada, es decir, ahora de ahora en más, vamos a trabajar con la fórmula simplificada que le voy a dejar acá en azul. Mi fórmula simplificada quedó f de x igual a 1 sobre x más 1, después de simplificar. Bien. Y en esta fórmula simplificada es fácil calcular la asíntota vertical, porque la fórmula simplificada, la asíntota vertical era lo que anulaba el denominador. En este caso, mi asíntota vertical va a ser asíntota vertical, verifica que x es igual a menos 1. Siempre que voy a calcular la asíntota vertical, voy a tener que trabajar con la fórmula simplificada. Porque si conozco la forma de sacar las asíntotas verticales en las estructuras que sean f de x igual a ax más b sobre cx más b. Y en estas fórmulas sí sé cómo sacar las asíntotas verticales, pero no sé sacar las asíntotas verticales si en el numerador o en el denominador tengo polinomios o cuadráticos o cúbicos, es decir, tengo que tener lineales. Por eso siempre conviene para calcular las asíntotas trabajar con la forma simplificada de la función, que es hacer lo que hice yo. Bien, ahí tenemos la asíntota vertical, que es igual a x igual a menos 1. Menos 1. Y la asíntota horizontal en este tipo de funciones, habíamos dicho que era el cociente. Fíjense que el último video que trabajamos funciones racionales, trabajamos con la fórmula f de x igual a, y voy a escribir acá, a por x más b sobre c por x más b. Bien. En este caso, si yo quiero ver quién es A, quién es B, quién es C, bueno, la cuestión es que en esta estructura habíamos visto que las asíntotas horizontales siempre iban a ser igual a, iban a verificar una ecuación que era y igual a sobre C. O sea que yo tendría que descubrir básicamente en mi función quién es A sobre C. Bien, en mi función C está acá, que es 1 que va con X. Y como no tengo X arriba, lo que tendría en realidad sería 0x más 1. Es decir, en mi función, el valor A sería 0. En mi función, el valor A sería 0. Entonces acá, cuando hago 0 sobre C, sería 0 sobre 1. O sea, el 1 es ese de ahí, el 0 es ese de ahí.
Entonces voy a hacer 0 sobre 1, me va a quedar que mi asíntota horizontal va a ser y igual a 0. Y acabo de calcular también la asíntota horizontal. O sea que siempre la forma simplificada me va a convenir calcular esas cosas. Voy a borrar todo esto, así me queda el resultado nomás. La asíntota horizontal sería y igual a 0. Borremos. Bueno, no, eso no, porque yo no lo quería borrar. Ups. La asíntota vertical ya la habíamos calculado. Y ahora vamos a calcular, vamos a escribir cómo era mi asíntota horizontal. Mi asíntota horizontal verifica la ecuación y igual a 0. Ya tengo las asíntotas, tengo la ordenada, tengo el 0 en la función, tengo el dominio. Sería bueno que ya empiece a hacer una tentativa de gráfico y ver si todas las cosas van siendo coherentes. Veamos ahí, guardemos todos los resultados, ahí los tenemos. Vamos a hacer una tentativa de gráfico, vamos a sacar nuestra reglita. Vamos a moverla para acá. Vamos a hacer ahí un eje. Sería el eje Y. Y vemos la regla. Uy. Me está costando dejarlo en 0. Ahí está. Bueno. Y mantenemos el otro eje. Guardemos la regla. Le damos la información que tenemos. Primero vamos a poner el nombre de los ejes. El eje vertical, el eje de las ordenadas, el eje X, el eje de las abscisas, el punto origen 0. Y me dice que la ordenada al origen está en 1. ¿Sí? Vamos a poner una escala adecuada. Voy a ver si puedo mover un poco para que me coincidan los ejes. Bien, no estaría pudiendo. Bueno, pero ahí estaría. Vamos a marcar los primeros puntos importantes. Tendría que x igual a menos 1 es mi asíntota vertical. Entonces, en el menos 1 voy a marcar mi asíntota vertical con una línea de puntos para que me guíe en todo el gráfico. Ahí va a estar mi asíntota vertical, ¿sí? Después, mi asíntota horizontal va a ser y igual a 0. También lo voy a marcar sobre el mismo eje, acá con una línea punteada amarilla. Y esas son las dos rectas a las cuales la curva por los extremos se tiene que acercar indefinidamente. Ya más o menos me está dando la estructura. También me dice que el dominio no va a estar ni el valor 1 ni el menos 1. Y vamos a ver cómo trabajamos eso. Me dice que el ordenal origen es 1. Lo voy a marcar. Voy a hacer de cuenta que acá está 1, mi escala, ¿sí? Ahí el 1. Y ahí voy a marcar mi punto. Otro punto es el 0 de la función que me dice que es el valor 1. Bueno, acá en 1, voy a decir que por acá más o menos es 1. Y voy a marcar mi otro punto. Bien, fíjense, tengo dos puntos, pero este punto de acá, vamos a ver qué pasa. Hay que ver si ese punto tiene sentido alguno y qué pasó, por qué obtuvimos ese punto. Justamente ese punto lo obtuvimos porque es un error. ¿Por qué es un error? Porque calculamos el 0 de la función, pero cuando calculamos el 0 de la función, no usamos la fórmula simplificada. Y ahí está el error, justamente. Porque fíjense que acá me dicen que el 1 no está en el dominio. ¿Cómo puede ser que el 1 no esté en el dominio y sea un 0 de la función? Bien, lo que pasa es que deberíamos de haber trabajado por el cálculo de los ceros de la función con la fórmula simplificada, que es f de x igual a 1 sobre x más 1, después que factoriamos y simplificamos. Cuando analizo esto, y busco ceros de la función, el cero de la función es hacer que y sea 0, pongo 0 igual a y igual a 1 sobre x más 1. Esto termina quedando 0 igual a 1, porque lo resuelvo, lo cual es un absurdo. Y el absurdo me estaría indicando que no va a tener 0 la función. Y esto sí es correcto. ¿Por qué sí es correcto? Porque esta función no va a tener 0, porque de tenerlo sería ese valor 1, pero ese valor 1 no está en el dominio de la función. Entonces lo que vamos a hacer es volver para atrás, volver.
hacer esa aclaración que esta función no va a tener ceros, que si tuviera sería justo el 1, aunque directamente trabajando con la simplificada nos damos cuenta y decimos, bueno, es un absurdo pretender que tenga ceros. Y esto que estaba acá lo vamos a tachar y acuérdense que hay que prestarle especial atención porque no puede ser el 1 de x un 0 porque el 1 no puede estar en el dominio de la función. Si lo hacía directamente con la fórmula simplificada me daba cuenta antes. ¿Qué más? Bueno, nada más, eso es lo que tenemos hasta ahora. Podríamos ver de intentar buscar algún otro punto, porque con ese solo punto la función es muy pobre para hacer el gráfico. Entonces lo que vamos a hacer es una tablita XY. Ya conocemos que cuando x es 0, la ordenada de origen es 1, que es el punto que ya está graficado, y busquemos otro más. No le podemos dar el valor 1 a x porque ya vimos que no está en el dominio, hay que tener atento siempre eso, bueno, pero le demos otro valor, entonces le demos valor 2. Y vemos qué sucede si a la función le damos el valor 2. Me fijo acá en la simplificada, que es más fácil de trabajar, y me queda 1 sobre, le pongo el valor 2 a x, me queda 2 más 1, me queda 1/3. Es decir, que el y que le corresponde es 1/3. Bueno, tengo dos valores, ya con eso podría empezar a hacer una tentativa de gráfico y además puedo responder otra cosa. Cuando x crece, noto que y decrece. Por lo tanto, la función, cuando sucede eso, dijimos que iba a ser decreciente. Y ahora la función decrece. Pero la función puede decrecer de dos formas. Puede decrecer haciendo así, a medida que avanza en x decrezco, o puede crecer haciendo así. Y obviamente la segunda opción es la correcta. Porque la primera, en vez de acercarse a las asíntotas, es como que la corta y se aleja de las asíntotas, ¿sí? Entonces la primera opción no me sirve. Vamos a borrar esas opciones y vamos a quedarnos solamente con la segunda. Borremos. Marquemos este otro punto, del cual también recién lo calculamos y por lo tanto tenemos información que cuando x2 es 1/3, supongamos que acá es x1, acá es x2, cuando x es 2 vale 1/3, eso es por acá más o menos aproximado, ¿sí? Y ya ahí me va dando una idea del gráfico que ya lo voy a empezar a hacer. Ya a mano alzada lo puedo hacer, que va a ser algo así. Y esa va a ser mi función racional que acá se va a copiar del otro lado de las asíntotas porque siempre tiene esa simetría. Y ahí estaría graficada mi función, con la única salvedad de que va a haber que prestarle atención siempre a todo lo que saque el dominio. Siempre tengo que controlar eso. El -1 no hace falta prestarle atención porque como está esta línea acá punteada, que es la asíntota vertical, ya sé que el -1 no va a estar en el dominio. Pero acá, el valor 1, que está acá positivo, ¿sí?, me está dando acá una imagen. Ahí. Y esa imagen no debería estar porque ese valor 1 no está en el dominio de la función. Entonces lo que se hace en el gráfico es exactamente más o menos eso que hice yo. Se le hace un huequito vacío. Se le hace un redondel indicando que ahí no va a poder adoptar un valor la función. Se le hace un huequito vacío, ese huequito vacío se lee como que en el 1 no hay imagen porque el 1 no pertenece al dominio de la función. Y lo único que me falta describir de la función es la imagen. Para describir la imagen yo me fijo que en y va a adaptar todos los valores menos acá en la asíntota. En la asíntota horizontal nunca va a alcanzar ese valor en el eje y, porque hay una asíntota a la cual se acerca la curva pero no la llega a tocar. Entonces la imagen de mi función, que es lo único que me falta describir, la imagen de mi función va a ser igual al conjunto formado por todos los reales menos ese único valor que no puede adoptar, que es el valor 0. Y ahí hubiéramos terminado el análisis de esta primera función. Como se me fue muy largo el video, el análisis de la segunda función lo dejamos para un próximo video. Hasta el próximo video entonces.